contar y acercar a nuestra revista. Aprovecho también para agradecer a cada uno de los participantes que nos acompañarán en estas 2 jornadas y de esta forma también compartirles el programa de este evento. El primer día iniciaremos a las 9:30 y terminaremos a las 2:45 con la primera mesa titulada Teoría y Metodología, moderada por el maestro Samuel Sosa, y los ponentes son el doctor Roberto Peña, doctor Alfonso Sánchez Mujica y la maestra Teresa del Socorro Pérez. La segunda mesa, titulada Política Internacional, será moderada por el maestro Marco Antonio Lopategui y presentará el maestro Héctor Herrera, la doctora Yadira Gálvez y la doctora María Cristina Rosas. Y la última mesa de este día, nombrada Economía Internacional, estará moderada por el licenciado Yair Aguilar y los ponentes son la doctora Mariana Aparicio, la maestra Valeria Olvera, el maestro Omar Quiraos y el doctor Ignacio Martínez. El día de mañana, a partir de las 9 hasta las 3 p.m., contaremos con otras 3 mesas. La cuarta mesa se titula Derecho Internacional y modera la maestra Laura Márquez. Presentan la doctora Rosa Merlín, el doctor José Antonio Murguía y el doctor Efraín Nieves. La quinta mesa, Política Exterior, estará moderada por la maestra Pamela Angulo y los ponentes son el maestro Arturo López, la doctora Rosa Isabel Gaitán y virtualmente nos acompañará el embajador Pedro González. Finalmente, nuestra última mesa, Estudios Regionales, será moderada por la maestra Paulette Rivero y tendrá como ponentes al doctor Carlos Ballesteros, doctor Moisés Garduño y el doctor Carlos Uscanga. A todos ellos les agradecemos su tiempo y reflexiones y los invitamos a todos ustedes a que se queden con nosotros para escuchar los análisis que nos comparten en torno a los 50 años de vida de la Revista de Relaciones Internacionales y sus áreas de estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, le quiero dar la palabra a la doctora Ileana Cid Capetillo para que nos cuente un poco de su historia en esta revista. Muchas gracias. Gracias. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación y por compartir una mesa con compañeros tan queridos en la trayectoria de la Revista de Relaciones Internacionales. Yo planteo que toda comunidad epistémica madura, es decir, que ha alcanzado un nivel de desarrollo que le permite participar en el proceso de conocimiento a través de actividades sustantivas como revisar, sistematizar y o generar dentro de su ámbito de reflexión el conocimiento preexistente, el que se va generando con el tránsito y cambio de la realidad y por supuesto el resultado derivado de las innovaciones en la ciencia, el método y la teoría requiere de un órgano de expresión que le permita transmitir a sus propios integrantes y a la sociedad en general los productos que ha generado. Relaciones Internacionales como disciplina dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales encaró desde una etapa muy temprana este compromiso y en el año de 1973 fundó la Revista de Relaciones Internacionales, como se denominó originalmente, hoy Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, como todos ustedes la conocen. En nuestro espacio académico, 2 revistas precedieron su fundación, las cuales tienen la característica de mantenerse vigentes hasta nuestros días. La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, que se instituyó en 1955, casi inmediatamente de haber iniciado sus actividades la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, y Foro Internacional, que es la revista del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, que se fundó en 1960 por Daniel Cosío Villegas. En el lapso de estos 68 años, tomando la primera fecha citada, por supuesto que han aparecido y desaparecido otras publicaciones periódicas
que en su momento fueron recibidas como aportaciones prometedoras para nuestra ciencia. Como señala el profesor Carlos Suscanga, existe un conjunto de factores en diversos ámbitos, como el institucional, el nacional o el global, que infringen diferentes formas donde se desarrolla el ciclo de la creación, producción y distribución del conocimiento. Debemos entonces reconocer la capacidad y el buen tino de nuestra coordinación y de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para sortear las que se pudieron presentar como adversas y mantenerla como una publicación que recoge las contribuciones de académicos, intelectuales o diplomáticos provenientes tanto de nuestro ámbito inmediato como de muchos otros nacionales e internacionales, principal, pero no solamente, de América Latina y de España, por la facilidad que brinda el idioma. Yo he tenido la oportunidad de ser responsable de la revista Relaciones Internacionales de octubre de 1989 a febrero de 1993 y más recientemente de marzo de 2014 a abril de 2019. Este último periodo comprende desde el número 116, correspondiente a mayo-agosto de 2013, hasta el número 133, correspondiente a enero-abril de 2019, el cual, por cierto, se dedicó totalmente a conmemorar los 100 años del nacimiento de nuestra disciplina. Asimismo, he sido parte del Consejo Editorial en diferentes etapas, siendo la más reciente desde mayo de 2019 hasta la fecha. A lo largo de este interesante y súper satisfactorio trabajo, esta responsabilidad, me tocó trabajar con el maestro Domingo Cabrera, que en paz descanse, quien como responsable de la edición de la revista me enseñó muchos de los detalles del trabajo que implica una publicación cuidada y que cumpla cabalmente con los requisitos de la redacción, la sintaxis, la ortografía y la correcta aplicación de las técnicas en el formato que, como dice la maestra María Eugenia Campos, aplique el modo apegado a la tradición de nuestras publicaciones. Quizá el único inconveniente es que ese aprendizaje se convirtió en obsesión. De igual manera, reconozco el trabajo y el valioso apoyo de la profesora Alma Rosa Amador, quien a lo largo de muchos años ha llevado la carga más importante de la elaboración de la revista y quien realmente es la experta en la materia. Gracias, Alma. De ella también he aprendido y sigo aprendiendo mucho, no solo respecto a publicaciones, sino en cuanto a cultura en general. Gracias. Solo me resta destacar que nuestra revista constituye un aporte muy valioso para la docencia y que sería deseable que los profesores promovieran más su consulta y que todos los alumnos la conocieran y la valoraran. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Ileana. A continuación le quiero ceder la palabra al doctor Tomás Milton para que también nos comparta su experiencia como director de la revista. Muchas gracias. Al contrario, para mí es un placer estar, por invitación obviamente de la actual directora Virginia, muchas gracias, estar acompañados de mis compañeros, no solamente aquí, sino también veo a varios compañeros e integrantes del Consejo Editorial, un placer verlos. Y a mí me gusta mucho reflejar, recuerden, primero son 50 años. Es un festejo, es una celebración, así es que no hay que estar tan solemnes, por favor. En su momento, muchos de ustedes podrían también escribir para la revista de Relaciones Internacionales y ser conocidos en otras partes del mundo. Eso por una parte. Y segundo, a mí me encanta explicar los procesos
sociales y políticos a través también de vivencias propias, porque nosotros somos parte de la historia. Y por eso es que, en síntesis, yo les voy a compartir 3 anécdotas. Esta primera revista es la número 105 y para mí es muy importante porque es en la primera en la que puedo colaborar como autor. En un periodo muy complicado de mi vida, en donde incluso había perdido la brújula profesional. No sabía ni a qué me iba a dedicar. Para mí fue un aliciente que me pudieran publicar y saber que tenía al menos ciertas cualidades para dedicarme a la investigación. Esa es la primera anécdota que les quiero compartir. Por cierto, ya se encuentra este número digitalizado y esa aportación fue sobre migración México-Estados Unidos. La segunda, años después, ya puedo realizar, por cierto, esto fue publicado en 2009. Años después, ya con el doctorado terminado y con la gran posibilidad de los consejos de la doctora Ileana Cid, tengo la posibilidad de convertirme en director de esta publicación que yo veía siempre como referente. La primera publicación de la que yo soy ya director es el número 134 y para mí es muy significativo por varias situaciones. Número 1, pasé de ser un estudiante a ser un integrante pleno de lo que es la revista de Relaciones Internacionales. Insisto, gracias a los consejos siempre atinados de la doctora Ileana Cid. Y también he de señalar que me dio la oportunidad de conocer a un gran equipo y entre ese equipo está obviamente la profesora Alma Rosa, que también le estoy muy agradecido, así como varios jóvenes que nos apoyaron, desde Paulina, hoy en día está Maricruz con nosotros, pero también estuvo en su momento Gabriela Rincón, por ejemplo, que se fueron formando y algunos ya están trabajando en otras actividades, muy dignamente representando lo que significa ser un egresado de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y también me dio la posibilidad este número de conocer, insisto, a personas tan increíbles como a Domingo, este extraordinario profesor que nos permitió, sobre todo a mí, enriquecerme para tratar de escribir mejor y darme a entender, que es bien importante. Y por último, la última anécdota que quería compartirles. Esta es la número 140. Esta es con la que yo me despido como director y es muy significativo porque es el último número precisamente en el que participó Domingo. Domingo ya estaba enfermo, bastante enfermo, y a pesar de ello sacó este número. Fue, digamos que su obra casi póstuma, y para mí es muy emocionante saber que a través, insisto, de personajes como Domingo, Relaciones Internacionales sigue teniendo vida y sigue teniendo presencia. Cierro mi participación simple y llanamente señalando que para mí ha sido una gran oportunidad el poder transitar de ser estudiante a ser director de la revista de Relaciones Internacionales y ver hoy en día que está en manos de una excelente directora. Y como siempre también hay que hacer una autocrítica y con esto termino. Tenemos gran material, tenemos gran diversidad de autores, incluso tenemos algo que se ha superado con los años. No es una revista endogámica. La mayor parte de los artículos que llegan provienen de profesores, investigadores de otras partes de la República Mexicana y del mundo. Entonces, en ese sentido, sí se ha roto con esa endogamia, sin duda alguna. Sin embargo, para que esta revista llegue a estar dentro del padrón de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se necesita apoyo de verdad, se necesita dinero. La doctora siempre es muy institucional y ella no lo dijo, pero lo tengo que decir yo porque soy muy indiscreto. Hay que poner, y ya lo sabe también la profesora Virginia hoy en día, hay que poner de nuestro dinero, de nuestro tiempo, hay que poner en su casa. Entonces, apoyo. Sí se puede lograr que esta revista se encuentre en el padrón de calidad de CONACYT. Por último, me despido simple y llanamente diciéndoles, en esta era de las redes sociales electrónicas en las que solamente nos estamos acostumbrando a leer en 168 caracteres, es todo un reto publicar y por eso necesitamos de ustedes para que se siga leyendo y se sigan haciendo relaciones internacionales, no a través de versos, sino a través de análisis complejos que se pueden capturar, por fortuna, en una revista. Gracias de nueva cuenta a todos.
Muchas gracias, doctor Milton. A continuación le quiero dar la palabra a nuestra editora, la licenciada Alma Amador. Por favor. Muy buenos días. Yo estoy muy emocionada, no solamente por el aniversario 50 de nuestra revista, sino por este ejercicio de memoria, de recuperación de anécdotas, de historias y sobre todo por el honor de estar de este lado con mis maestros y con mis compañeros. Entre el público también pues hay personas muy reconocidas que me alegra, me encanta verlos por acá porque también me recuerdan pues estos 20 años que tengo desempeñándome en esta facultad y que prácticamente toda esta trayectoria ha sido justo en el trabajo editorial de la revista. Es la oportunidad para rememorar los tropiezos, pero también los grandes aciertos y las emociones muy diversas que el trabajo de edición en una revista universitaria como la nuestra implica. He de decir que si ustedes revisan en la hemeroteca, ojalá lo hagan, ojalá se acerquen y recuperen estas fuentes documentales en físico. Si ustedes revisan nuestra revista, bueno, evidentemente se darán cuenta de una serie de cambios empezando por el formato. Los colores que se usan, los diseños de portada, podemos encontrar casi que el sello personal de cada director de esta publicación y por supuesto en una revisión temática podemos confirmar y documentar las transformaciones que el sistema internacional ha registrado en los últimos 50 años. Es una de las publicaciones, de las primeras publicaciones, como ya lo adelantaron, que se especializó en abordar asuntos internacionales y es un orgullo, creo que sí debemos decirlo muy por alto, que sigamos apareciendo tanto en formato físico como en formato digital. Ustedes corresponden a una generación que ciertamente está más expuesta, más habituada al formato electrónico, las redes sociales y todas estas innovaciones que nos permiten conocer de manera mucho más inmediata materiales, personalidades, eventos, pero siempre este trabajo de recuperación que se viene realizando desde hace un buen tiempo, de escanear materiales de la revista, de ponerlos al alcance de la mano de los investigadores, de los estudiantes, nos ha dado la oportunidad también de llegar a latitudes que nunca pensamos. La doctora Cid, durante su gestión, y el doctor Milton, pues confirmaron precisamente con un encargo, ¿no?, de un rastreo de dónde nos consultan. Las noticias eran sorprendentes, ¿no? No solamente América Latina, sino desde Rusia nos leen mucho. Y bueno, la doctora Valdivia se está encargando también de seguir dando esa difusión. Esto es, no estamos hablando de una publicación esporádica, casual, es un esfuerzo editorial institucional que ciertamente enfrenta muchos retos. Pasaré a eso en un minutito más. Creo que la primera cosa que hay que hacer es sentirnos muy alegres y muy orgullosos de esta publicación y consultarla, usarla en sus trabajos, en sus investigaciones, seguir invitando a los profesores que ciertamente nos ayuden a difundir los materiales de esta revista, porque si no, bueno, pues no tiene caso, ¿no? La doctora Cid hablaba de que este trabajo de edición, de corrección de estilo, de cuidado editorial se convierte casi en una obsesión, en lo cual coincido plenamente, pero también es una gran oportunidad, nos abre ventanas a áreas que probablemente no trabajaríamos. Yo me siento muy afortunada de conocer materiales de primera mano, de encontrar bibliografía abundantísima y de enriquecer esta cultura general que creo que debe caracterizar ciertamente a un internacionalista. La conmemoración de estos 50 años ha sido diseñada precisamente con base en los 6 ejes temáticos que nuestro plan de estudios recupera. Así que encontrarán, como ya lo adelantó la doctora Valdivia,
mesas que corresponden a cada una de estas áreas de nuestro plan de estudios. Ojalá se hagan el tiempo para acercarse, para escuchar, porque particularmente creo que tenemos la oportunidad con este aniversario de mirar hacia atrás, pero prepararnos, trabajar muy duro, pensando en el porvenir. Yo no quiero dejar de mencionar el trabajo, la guía tan generosa de la doctora Cid, que desde que fue mi directora de tesis me compartió esta pasión por el cuidado de los textos. Y si ahora mismo yo reviso tareas de mis alumnos con pluma roja, es gracias a ella. Quiero reconocer también la confianza y todas las enseñanzas que el doctor Roberto Peña me dio, porque fue él el que me dio la oportunidad de estar en el trabajo editorial, de apoyarme, de confiar, y pues aquí seguimos. Muchas gracias, Roberto. También está la maestra Teresa Pérez, con quien inicialmente comencé mi servicio social, y bueno, pues ahí me enfrenté a las primeras vicisitudes de la corrección de estilo y aprendí muchísimo. Por acá también está el doctor Alfonso Sánchez, que colabora de manera asidua, y hay un número 99 especializado en teoría, que es, bueno, materia básica para nuestros estudiantes. Y sí, Domingo tiene que salir porque no se ha ido, aunque se haya ido físicamente. Imaginen ustedes a un hombre con una sonrisa siempre a flor de labios, con las mejores recomendaciones para comer en el centro de la Ciudad de México y con un libro bajo el brazo, por lo menos, siempre, y con una botella de agua, cruzando la explanada de nuestra facultad y compartiendo la pasión por las letras en general, no solamente en el acto de poner puntos y comas, sino en el acto de compartir generosamente el conocimiento. Por personas como las que se han mencionado aquí, a quienes les debo mi agradecimiento, y también personas que no están con nosotros ya, pero que ciertamente dejan una senda marcada. Es por ello que el compromiso de cuidado editorial de la revista sí debe rayar en una obsesión, porque no se trata de que se escape un acento, un punto o lo que sea, es montarnos sobre hombros de gigantes y reconocer y honrar ese trabajo de una comunidad académica tan seria, tan consolidada y con tanta necesidad de seguir trabajando como la de Relaciones Internacionales. Yo los quiero invitar a que se acerquen a consultar nuestra revista y que, por supuesto, aprovechen las virtudes que ahora mismo los medios de comunicación permiten. La revista se puede consultar desde la página de nuestra facultad y desde la página de Revistas UNAM, donde además, bueno, por supuesto encontrarán materiales que seguramente les van a enriquecer y les van a ayudar en todas sus investigaciones. Yo quisiera dejarlo hasta aquí y pues no me queda más que agradecer a todos y cada uno de quienes integran esta mesa, la ocupación, la preocupación y la ocupación de nuestro coordinador, el doctor Quintana, que pues justamente consciente de todo este trabajo nos impulsa y nos apoya para seguir adelante. Así que celebremos estos 50 años y, como ya dijeron, trabajemos muy duro para que sean 50 más. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, le quiero dar la palabra a la profesora Selene Romero, quien es la encargada de la cronología de la revista. Profesora, por favor. Muchas gracias. Es para mí un honor estar esta mañana celebrando junto a queridos, queridas amigos y amigas, también colegas y profesoras, profesores, ¿no?, que estamos aquí presentes, que no estamos tampoco aquí físicamente, pero que forman parte, por supuesto, de toda esta historia de 50 años de la revista y que podremos decir más, ¿no?, porque la disciplina en esta facultad, en el país, pues ya forma también un número importante, ¿no?, ya de larga data. Y me sumo a los festejos, por supuesto. Ya decía el doctor Tomás Milton que si bien es un momento solemne, también es un momento muy festivo, en donde ustedes como nuevas generaciones
pues también van a formar parte de ello, van a tener oportunidad de estar escribiendo incluso en nuestra revista. Hay una serie de lineamientos específicos para poder formar parte, digamos, de la autoría de artículos. Sin embargo, a mí me gustaría resaltar este apartado de la revista que precisamente se llama Cronología de la Política Exterior de México, en donde pues hemos visto que transitan en estos 50 años desde sus profesoras, sus profesores, ¿no?, aquí incluso presentes, que siendo alumnos y alumnas de servicio social en el Centro de Relaciones Internacionales, colaboraban en la autoría de esta cronología. Entonces, si bien a lo mejor ustedes todavía no tienen ese grado, ¿verdad?, de licenciatura mínimo para poder participar como autores y autoras en los artículos, bien pueden formar parte de esta autoría que se elabora de manera conjunta de la cronología de política exterior. Y en este caso, hablando del trabajo conjunto colaborativo, es un apartado de cierre de cada número que de manera ininterrumpida durante estos 142 ediciones aparece la cronología de la política exterior, como decíamos, desde nuestros profesores hasta jóvenes profesores, por decirlo así, ¿no? Nuestro coordinador, por supuesto, también forma parte de ello. Aquí está el doctor Roberto Peña, ¿no?, la maestra Teresa Pérez, el maestro Alfonso Sánchez, por ejemplo, el maestro Samuel Sosa, que es con quien colaboramos de manera conjunta en la elaboración de esta cronología de la política exterior. Entonces, es importante señalarlo, por supuesto, porque, bueno, a partir de la coordinación de estudiantes, decíamos, de servicio social, ustedes pueden integrarse y formar parte también del equipo. Y bueno, los agradecimientos de verdad que son extensos de todos los partícipes y las partícipes de esta mesa, ¿no? Por supuesto, desde mi querida maestra y amiga Ileana Cid Capetillo, que como decía Alma Rosa hace un momento, pues nos ha formado y nos ha llenado de ese ímpetu en la perfección de los trabajos. Yo también quiero decir, soy reflejo de ello. Decía ahorita Alma Rosa que Ileana fue su directora de tesis, Alma Rosa fue mi directora de tesis, entonces hay un legado, por supuesto, de aprendizaje y también, si es posible, de perfeccionamiento en ese compromiso por generar productos pues bien hechos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, así se elabora la cronología de la política exterior de México. ¿De dónde se extraen todas las fuentes, ¿no? Porque imagínense, hacer en un espacio de ciertas cuartillas todo este trabajo de la política exterior de México en un periodo de 4 meses, bueno, fundamentalmente, de manera muy ejecutiva, son las páginas oficiales, ¿no?, de Presidencia de la República, los comunicados de Relaciones Exteriores y sobre todo de los diarios importantes de circulación nacional. Todo esto se condensa, ¿no?, en los gobiernos de América Latina y la llegada de estos procesos democráticos a la región, de un mundo, ¿no?, donde impera la Guerra Fría y después el desmoronamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no?, y la caída del muro de Berlín, pasando por el conflicto en Irak, por ejemplo, en Afganistán, el derrumbe de las Torres Gemelas, hasta hablar de lo más reciente, ¿no?, es decir, de la invasión de Rusia a Ucrania y cuál es la postura en cada uno de estos momentos, sí, de la administración en turno, pero que forma parte, por supuesto, del legado de la política exterior de nuestro país, ¿no?, y sus protagonistas. Y bueno, ya para no robar más el tiempo y la palabra, no me queda más que exhortarles, por supuesto, a que si no conocen la revista, la conozcan,
a que si ya la conocen, bueno, pues que la revisiten, que la lean, que se la devoren, por decirlo así, ya que es muestra, reflejo y parte de lo que hemos sido, de lo que seguimos siendo, por supuesto, y de lo que seremos, y que ustedes también podrán formar parte de ello. Y bueno, de lo que seremos incluso, ¿no? Por supuesto como comunidad académica, pero sobre todo como universitarias y como universitarios, preocupados por el devenir mundial y comprometidas y comprometidos en la construcción de un mundo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Selene y a todos los participantes de esta mesa inaugural. Les quiero dar las gracias por contar sus historias y su visión de esta revista, que es un gran proyecto, que yo sé que no nada más para ustedes o nosotros en el equipo, sino para todos como estudiantes, porque yo también la consulté, yo también la cité, y estar ahorita de este lado, pues para mí es un privilegio haber trabajado con todos ustedes. Muchísimas gracias. De esta forma damos por concluida la mesa inaugural y los invitamos a que se queden para las mesas que tendremos hoy, iniciando en un momento con la de metodología. Por favor, muchísimas gracias. Saludos.
buenos días. Buenos días, compañeras y compañeros, sean bienvenidos al inicio de la primera mesa sobre los 50 años de celebración de nuestra revista Relaciones Internacionales. ¿Qué mejor eje de empezar si no es a través de aquel fundamento central que todo órgano de difusión del conocimiento, del saber y del sentir tiene una carrera universitaria, que es a través de su principal órgano de difusión, que es una revista, ¿no? Y aquí quisiéramos partir de la necesidad, el por qué muchos hemos pues pensado y propuesto que un eje como el primero que se nos atraviesa de los 6 ejes de la carrera, el teórico, metodológico, debe ser transversal para todas las demás áreas del conocimiento. Creo que es el espacio ideal, ¿no?, reflexivo, constructivo del conocimiento y del saber para atrevernos a construir nuevas interpretaciones, nuevas formas del conocer y el saber de lo que está aconteciendo en el hecho internacional, en el sistema mundial. Y qué mejor de empezar esta interesante mesa y esta central área de análisis con la presencia de el doctor Roberto Peña, profesor investigador de tiempo completo, exdirector del Centro de Relaciones Internacionales, que tengo aquí a mi derecha. También se encuentra el doctor Alfonso Sánchez Mújica, un gran amigo de hace muchos años también, y profesor investigador de este centro, y la maestra María Teresa del Socorro Pérez, que también ha sido por largos años ha sido comprometida con esta área teórico-metodológica. Como sabemos, compañeras y compañeros, hoy estamos viviendo una crisis sistémica y una crisis civilizatoria. Pero no solamente se expresa en lo que cada uno sabemos e interpretamos de lo que acontece en el hecho internacional. Hay una crisis paradigmática, hay una crisis que nos obliga a plantear formas epistémicas, formas del conocimiento, tanto en la teoría y en la docencia, como también en los planes y programas de estudio. En ese sentido, va a cruzar el presente conversatorio que vamos a llevar a cabo con las personalidades que acabamos de mencionar y que van a girar en torno a 3 ejes de preguntas centrales, y cada uno vamos a irla respondiendo alrededor de unos 10 a 11 minutos por cada eje de estas preguntas, y que al final nos van a arrojar, sí, una propuesta, una visión general de cómo ha influido la revista en general en todo el trayecto de lo que ha sido nuestra especialidad a través de estos primeros 50 años. Sin más, vamos a dar adelante. Quisiéramos, no sé si empezamos de derecha a izquierda. Bien. Entonces, la primer eje que va a orientar este conversatorio de la teoría y metodología de este gran eje, de esta gran mesa, sería: ¿cómo ha influido la revista de Relaciones Internacionales de la UNAM en el desarrollo de la investigación y la docencia respecto al eje temático de teoría y metodología? Esta primera gran pregunta central se nos presenta. Vamos a dar la palabra entonces al doctor Roberto Peña Guerrero. Gracias. Muy buenos días. Buenos días, un gusto compartir la mesa con mis colegas, amigos de muchos años. Bien, en la inauguración se hizo ya el señalamiento de la importancia de la revista de Relaciones Internacionales de nuestra facultad. Estamos conmemorando sus 50 años, ¿sí?, de existencia. Pero yo quisiera agregar a todo lo que ya se dijo algunas cuestiones muy importantes que tienen que ver con pues la formación profesional de los internacionalistas de México, y más esta primera pregunta: ¿cómo ha influido el eje temático de teoría y metodología en la docencia y la investigación? ¿Sí? No solamente pues podría hacer la referencia a esta universidad, a nuestra facultad, al país, sino a nivel internacional. Realmente en México, que yo tenga conocimiento claro, solamente al principio de los 70s que surge esta revista, existían 2 revistas importantes, y existieron durante muchos años 2 revistas importantes y siguen siendo importantes
hasta hoy en día en México, que es esta revista de Relaciones Internacionales de la Facultad y la revista de Foro Internacional, ¿sí?, del Colegio de México. Hace unos años, no sé, pero es reciente relativamente, la única institución que se incorpora a esta tradición de revistas especializadas en relaciones internacionales en México es Foreign Affairs Latinoamérica del ITAM, ¿sí?, que he tenido también oportunidad de colaborar ahí, y he mantenido con la revista de Foro Internacional del Colegio de México muchos años trabajando en su cartera de dictaminador de los artículos que se publican en esta revista. Entonces, conozco las revistas, pero una cosa muy importante hay que señalar. Cuando se hace las certificaciones a nivel de las universidades de este país, de las carreras en ciencias sociales y de relaciones internacionales, siempre se pone mucha atención en el caso de si estas universidades, en el caso de las licenciaturas de relaciones internacionales, a nivel departamental, cuentan con una revista especializada. Y de todas las universidades de este país, ¿sí?, las que se mantienen hasta la fecha, como digo, es esta revista y la de Foro Internacional. Foreign Affairs Latinoamérica, tiene su presencia, pero he visto nacer, ¿sí?, muchas revistas en otras universidades públicas y privadas de este país que sacan 2, 3, 4 años y después desaparecen. Hablar de 50 años, ¿sí?, estamos hablando de es decir, varias generaciones no solamente académicas por años, ¿sí?, sino varias generaciones de profesores y especialistas en este país. En fin, entonces, sí, la facultad, nuestra carrera, cuenta con una revista especializada considerada, ¿sí?, como de las mejores de América Latina, en México, altamente competitiva, que ha tenido sus problemas, como ya también se señaló, fundamentalmente en el problema de la periodicidad, pero se mantiene. Creo que el rezago es de un año nada más, pero ya está prácticamente para cubrirse. Esto ya está. Yo espero que concluyendo este año me entregaron la última revista impresa, ¿sí?, que es la 142, pero yo también quisiera hacer referencia en esta parte de un trabajo que se hizo en 1998, que se trabajó todo un índice general de las primeras 74 revistas. Estamos en la 142, viene la 40, bueno, este año llegamos a la 45, ¿sí? Prácticamente el 50%, ¿sí?, de la historia de esta revista está incorporada en este número, ¿sí?, que prácticamente es un índice general. Es un trabajo estupendo que se trabajó. En aquel entonces la coordinadora del Centro de Relaciones Internacionales era la maestra Consuelo Dávila, pero la trabajaron fundamentalmente el grupo editorial de la facultad. Es un trabajo de primerísima calidad, en donde vienen todos los números, los autores, el abstract de cada artículo, en fin, es una maravilla. Es prácticamente un fichero que tenemos. A ver, los alumnos muy jovencitos, no sé si sepan lo que es un fichero en una biblioteca, ¿sí? Obviamente nosotros aprendimos a trabajar nuestras investigaciones bibliográficas en las bibliotecas a través de los ficheros. Ahora todo se hace a través de los accesos a cómputo, los sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una cosa importantísima, ¿sí?, en su formación profesional, en la licenciatura y en los demás estudios de posgrado, es la investigación bibliohemerográfica. Ya también se hizo referencia aquí, sí, se han acercado a la hemeroteca de esta facultad, ¿sí? Nosotros contamos con una hemeroteca especializada en ciencias sociales y actualizada a la fecha, de colecciones de revistas internacionales en inglés, en francés, algunas nos llegan en alemán, pero fundamentalmente estas dos. Y obviamente ahí está todo el acervo de la revista de Relaciones Internacionales hasta la fecha. Y bueno, la pandemia nos generó 2 años ahí de problemas, en fin, pero conozco que algunos estudiantes que ya están en 4º semestre, ¿sí?, nunca se han acercado a la hemeroteca de esta facultad. Y contamos con colecciones estupendas. Y es un trabajo que tenemos que hacer los profesores con ustedes.
acercarlos a estos espacios con los que cuenta nuestra facultad, en donde se van a encontrar la revista de Relaciones Internacionales, obviamente, y un sinfín de colecciones de revistas especializadas en ciencias sociales, entre ellos obviamente está Foreign Affairs, Le Monde, etcétera, etcétera, que están en esta facultad, ¿sí? Y las pueden revisar. En fin, ¿cómo ha influido? Obviamente, cuando vi la pregunta inicial y empecé a checar lo que hemos escrito y trabajado en términos teórico-metodológicos, hay números, vamos a decir, íconos de nuestra colección. Ya se hizo referencia al número 99, la maestra Alma Iglesias, que es un trabajo donde también publicó el doctor Alfonso Sánchez sobre cuestiones de teoría y metodología. Y obviamente, para mí, uno de los últimos textos que también es un compendio de revisión de la disciplina, ¿sí?, en los aspectos teórico-metodológicos, es la revista 133, de la que también se hizo referencia, que es un número conmemorativo de los 100 años de institucionalización de nuestra disciplina como actividad universitaria. En 2019 se publicó este texto, en el cual escribí un artículo, ahí, en fin. Y únicamente para hacer una acotación, si uno va a los ejes temáticos, ¿sí?, de todo lo que se hizo de esto y lo que existe de los índices generales de nuestra revista, uno dice, voy a buscar los textos sobre teoría y metodología. Y sí, van a encontrar un apartado, pero en casi todos los trabajos que se publican se plantean hipótesis, ¿sí?, iniciales. Hay toda una reflexión teórico-metodológica, se está trabajando sobre América Latina, estudios regionales, Unión Europea, relaciones México-Estados Unidos, política exterior, cualquiera de las líneas de investigación, y de los otros ejes de nuestro plan de estudio, nuestros ejes de conocimiento de la formación del internacionalista, se van a encontrar en todos los trabajos que hay de política internacional, derecho internacional, economía internacional, política exterior de México y estudios regionales, análisis teórico-metodológicos, o sea, planteamientos teórico-metodológicos que le da sustento a la producción del conocimiento en las revistas especializadas. Por eso se habla de revistas especializadas. En fin, tú me dices en qué momento le corto. Ok, un minuto. Entonces, únicamente para acotar esta primera intervención, sí, se van a encontrar en todos los trabajos de los índices generales, sí, se van a encontrar. Y uno al principio, cuando no tiene uno la expertise en la investigación, y dice, bueno, me dejaron un trabajo sobre política exterior de México, y se va a los ficheros, se va a consultar a las fuentes, ¿sí?, y dicen, pues aquí hay unos temas sobre finanzas internacionales. Eso no es política exterior porque no dice la palabra política exterior, pero cuando entra uno a revisar esos textos que hablan sobre la economía internacional, a veces tienen más elementos de análisis de la política exterior, ¿sí?, que muchos textos que se titulan con política exterior. No sé si me explico. Entonces, es un trabajo y es un ejercicio en la investigación. Cuando nosotros realizamos investigación, los profesores, los estudiantes, en fin, pues todos los académicos serios y disciplinados a trabajar con las fuentes, y vamos a encontrar el cruce de diferentes temáticas sobre cuestiones, obviamente análisis, estudios de caso, pero siempre respaldado por un análisis teórico-metodológico. Gracias. Muchas gracias, Roberto. No cabe duda que justamente una apreciación de este nivel es que cruza transversalmente lo que decíamos, ¿no? Todo análisis de lo internacional debe estar atravesado por nuestra forma reflexiva, constructiva, epistémica, filosófica, que es la teoría y la metodología de lo internacional, como se acaba de expresar. Muy bien. Damos la palabra a Teresa, por favor, Teresa Pérez. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer a la directora de la revista por haberme invitado, a la doctora Virginia Valdivia, así como al doctor Fausto Quintana por haberme invitado a esta celebración y por supuesto su presencia aquí.
Les voy a pedir una disculpa de antemano si me pongo un poquito sentimental, porque cuando yo llegué al CRI invitada por la maestra Consuelo Dávila a trabajar en el CRI, en el Centro de Relaciones Internacionales, llegué como becaria y la maestra Consuelo Dávila me invitó a trabajar con ella. Pues yo llegué precisamente a trabajar en la revista, revisando galeras, revisando artículos, como ya lo habían mencionado. Entonces, en este sentido, la revista tiene le tengo un muy especial afecto, pero también representa, sé lo que representa el trabajo de la revista, el trabajo editorial, todo lo que hay detrás para que al final nosotros podamos revisar, nosotros podamos tener una serie de artículos que nos permiten, que nos adentran en el análisis, en los análisis muy elaborados, como ya lo mencionó el doctor Peña, sobre la realidad internacional. Entonces yo felicito que hasta este momento, felicito a todos quienes han trabajado en la revista y quienes la han mantenido y que hoy sigue estando presente como una de las publicaciones que mantienen temas de actualidad y de interés para la comunidad de internacionalistas. Por supuesto que en nuestros cursos, al menos en el mío, creo que ya mis alumnos se habrán dado cuenta de que no puede faltar artículos de la revista para la impartición de las diversas materias que imparto en la facultad. Ahora bien, entrando en materia y en referencia a la pregunta que se nos hizo, ¿cómo ha influido la revista en el desarrollo de la investigación y docencia respecto al eje temático de la teoría y la metodología de relaciones internacionales? Me resultó un tanto difícil dar una respuesta y hasta el momento me resulta difícil dar una respuesta directa, ya que considero que es una pregunta muy ambiciosa que bien podría constituir una investigación mucho más elaborada, incluso digna de un proyecto de tesis. Ojo, jóvenes, aquí también podemos tener un proyecto de investigación, ya que tratar de dar una respuesta implicaría conocer todos los artículos que se han publicado en la revista sobre el área teórico-metodológica y, como un segundo paso, conocer todos los artículos, publicaciones, libros en los que haya sido retomada estas investigaciones. Con esto quiero decir que se requeriría hacer un estudio del impacto de los artículos publicados en la revista, lo que supera los alcances de esta presentación, e incluso para eso existen ya motores de búsqueda y motores que apoyan en el conocimiento del impacto de los artículos, pero en este sentido sí sería muy complicado dar una respuesta directa. Sin embargo, desde mi perspectiva, creo que el impacto tanto de la revista como de la enseñanza en esta facultad tiene grandes alcances. ¿Por qué? Sabemos que la licenciatura, y aquí voy a hacer una vinculación entre la enseñanza de la disciplina de Relaciones Internacionales en esta facultad y en otras, en México en general, con la aportación que han hecho muchos de los profesores de nuestra facultad a la revista. ¿A qué voy con esto? A que, bueno, la licenciatura en México empieza a impartirse como, al menos en la UNAM, como licenciatura en Ciencias Diplomáticas en 1951. Poco antes, en el Mexico City College, se inició la impartición de la licenciatura en Relaciones Internacionales y Diplomacia en 1950. No fue sino hasta 1960 que en el Colegio de México se creó el Centro de Estudios Internacionales, así como la carrera de Relaciones Internacionales. A ello le siguieron otras instituciones como la Universidad de las Américas y en los años 70 el CIDE y las hoy conocidas FES de Acatlán y de Aragón. ¿A qué voy con esto? A que en la UNAM fue donde se estableció la licenciatura de Relaciones Internacionales como una disciplina y una licenciatura en la que se enseñaba y se formó a muchos profesores en el área. Pero no sería sino hasta finales de los años 90 e inicios de este siglo que se incrementaría la oferta de la licenciatura tanto en universidades privadas como públicas en el interior del país. Y como ejemplo podemos citar a la Universidad del Mar, que fue creada en 1991 por el doctor Modesto Seara Vázquez, que también fue fundador de la AMEI y el primer director del Centro de Relaciones Internacionales, nuestro Centro de Relaciones Internacionales en 1971.
Y aquí también puedo mencionar a la UABC, que es la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Valle de México y muchas otras instituciones en las que, y aquí creo que va la aportación, en las que ahora encontramos la oferta de la licenciatura de Relaciones Internacionales, pero donde migraron muchos egresados de esta facultad, están impartiendo clases en esas instituciones. Y la producción que están generando con respecto a teoría, a relaciones internacionales en general, creo que es un producto de lo que se enseña en esta facultad y que por supuesto los profesores que los formaron, como el doctor Roberto Peña Guerrero, como Ileana Cid, como Graciela Arroyo, como, en fin, todos estos profesores han formado a profesores que en la actualidad se encuentran en diferentes universidades, como por ejemplo se me ocurre el doctor David Sarkis, quien actualmente labora en la UMAR, Araceli González Uresti, que está en el TEC de Monterrey, a Rafael Velázquez Flores, que está en la Universidad Autónoma de Baja California, a Juan Pablo Prado, Javier Urbano, Martín Íñiguez, Armando García García, etcétera, etcétera. Pero además hay jóvenes egresados, bueno, entonces jóvenes y entonces egresados, recién egresados, que decidieron irse al extranjero y que actualmente están impartiendo clases en otras instituciones del mundo. Entre ellos, por ejemplo, Lila Caballero, Marcela Reynosa, Mari Carmen Sandoval, Roberto Domínguez, Diana Ibáñez, etcétera, etcétera. Y todos ellos fueron producto de la formación que se ha dado en esta facultad. Y por supuesto, de los profesores que han publicado en la revista. Creo que este impacto, creo que este hecho o este suceso de que ellos estén en otros lados impartiendo relaciones internacionales, promoviendo el estudio de la disciplina y del área teórico-metodológica, tiene mucho que ver con los profesores que han publicado en nuestra revista, que formaron parte de nuestra revista y que afortunadamente todavía muchos de ellos están con nosotros. Otros ya no están, como la doctora Graciela Arroyo, pero que han dejado el legado en la revista y textos a los cuales podemos recurrir. Creo que esta es una bonita forma de conocer el impacto que ha tenido la revista, pero sobre todo, más allá de la revista en sí misma, la enseñanza, los profesores que han formado a otros profesores que ahora dan la disciplina, que promueven el conocimiento tanto en el país como en el extranjero. Creo que hasta aquí dejaría yo la respuesta a esta pregunta. Muchas gracias, Tere, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es otro ángulo interesante de ver no solamente la difusión en lo que es estrictamente lo epistémico, el conocimiento, sino además también esa bifurcación que ha sido producto de nuestra revista de los profesores que están ya ahora colaborando en otras universidades, en otros ámbitos, en otras locaciones, a partir de su formación en la revista de Relaciones Internacionales y en nuestra carrera. Muchas gracias, Tere. Bueno, damos la palabra a nuestro querido amigo Alfonso Sánchez, por favor. Muchas gracias, Samuel. Bueno, también en primer lugar quiero agradecer la invitación de la directora de la revista, la doctora Virginia Valdivia, por invitarme a esta reflexión sobre lo que yo siempre he llamado nuestra revista de Relaciones Internacionales. Y coincido y comparto con quienes me antecedieron, con el doctor Roberto Peña, con la maestra Teresa Pérez, en que yo creo que sí ha habido una influencia importante de la revista en el desarrollo de la investigación y la docencia en relaciones internacionales, aunque también coincido con ellos en que no sabría cómo decirlo, ¿verdad? Cómo se ha llevado a cabo y qué es lo que nos interesaría conocer de esa influencia. Si esa influencia, como ya nos había comentado la maestra Amador, pues es ya una lectura global, como ocurre con muchas revistas en el mundo, ¿verdad? También es cierto. O lo que impacta es a nuestra comunidad. Entonces yo creo que pensaría en primer lugar que ha influido mucho y esa influencia es buena, si ha influido sobre todo en nuestra comunidad, a quienes estamos formando, ¿verdad? Luego también voy a referir a otras cuestiones al respecto, y a lo mejor aquí no veo ahorita al doctor Milton, pero tengo mis límites sobre eso de la endogenia, ¿no? De las revistas, ¿no? Yo creo que esta revista surge con ese interés primordial
del apoyo a la enseñanza. Entonces coincido, por supuesto, con el doctor Roberto Peña, con la maestra, que han dicho que, pues no sé, este índice maravilloso, que coincide, es un índice cronológico de autores, de temas, o sea, realmente es una obra que también yo invitaría a la directora de la revista, a los directores de las revistas de la facultad que lo completaran ahora, que ya estamos, digamos, precisamente de los números 74, 75 al 150, pues es muy útil, es realmente esta radiografía, este fichero que nos ha dicho el doctor Peña, y me parece extraordinario. Entonces, bueno, ahí eso nos permite saber cuáles son los artículos que consideraron esos editores de esos números de la revista, que son los teóricos, probablemente porque en el título dice teoría, pero también lo ha dicho el doctor Peña, hay otros que tienen, no coincidiría que todos tienen una hipótesis, hay muchísimos artículos empíricos de coyuntura, hay discursos, hay otros elementos, pero es cierto que, y cada vez más, las revistas especializadas en el mundo piden una hipótesis inicial, piden un marco teórico y un marco metodológico para ello. Entonces, cada vez este problema, esta visualización de lo teórico-metodológico es importante. Pero señalaría para mí que esta influencia tiene 4 puntos, o se ha realizado en 4 niveles. Uno, por supuesto, de carácter epistemológico, otro de carácter teórico, uno epistemológico incluso, ¿qué es la disciplina? ¿Qué son las relaciones internacionales? ¿Se puede enseñar, aprender eso? ¿Qué cosas son? ¿Qué es esa cosa llamada relaciones internacionales? Otro nivel teórico, ¿verdad?, de debate de teorías, de exposición de teorías. Otra, por supuesto, que va directamente a la investigación, ya en un orden más metodológico, cómo se podría enseñar, cuáles son los riesgos de la investigación, cuáles son las formas de la investigación, etcétera. Y otro que me parece también muy importante, y es quizá el que más me es más fácil decir cómo ha influido, es el carácter que va sobre la docencia y la enseñanza, ¿verdad? Hay artículos, números, ahorita me referiré a ellos, que van precisamente enfocados a esta preocupación de la enseñanza, a esta preocupación directa de nuestra comunidad, y esa quizá es la más visible, donde ha ejercido una influencia, por supuesto. Además, tenemos que decir que esta influencia ha sido muy positiva, porque, también me referiré después a eso, se ha ampliado enormemente la profundidad, los campos de conocimiento, en fin, ha habido un avance, un acompañamiento de la revista a todo la gran apertura disciplinaria de las relaciones internacionales. Gracias. Gracias, Alfonso. Muchas gracias. Bueno, aquí se nos apunta 3 fases, 3 ejes fundamentales que ha influido nuestra revista, ¿no?, a nivel epistémico, a nivel de los enfoques sobre las teorías, a nivel de la investigación y desde luego en el proceso de enseñanza-aprendizaje que bien nos recuerda Alfonso Sánchez. Pero quizás, como él mismo lo señaló, la influencia que hemos tenido en la formación de nuestros cuadros del conocimiento, en la formación de nuestros educandos y en esta evolución que hemos visto en ellos mismos. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta de nuestro conversatorio de hoy, y dice: si fuera necesario mencionar alguna contribución, artículo o número imprescindible de la revista en el área de teoría y metodología, ¿cuál sería? Vamos a dar la palabra a Roberto, por favor. Gracias. Bueno, pues esta pregunta hemos personalizado a veces nuestras reflexiones, ¿no? Esta va más directa, ¿no? En fin. Pero yo creo que sí, nuestra revista cumple los estándares internacionales, ¿sí?, en relación con sus niveles de especialización. Y bueno, ya aquí se han señalado una serie de cuestiones importantes, pero al revisar también los índices, no solamente
de que están aquí, de la revista número 1 a la 74, en fin, nos encontramos que separan por temáticas, ¿sí? Y dice, bueno, sí, hay una parte que dice teoría de relaciones internacionales, teoría, ¿no? Y hay más o menos un número importante de artículos, por ahí apunté, en fin, creo que son más de 80 que están en esta parte histórica, y había que agregar los de la otra parte, el otro 50%, los otros 74 números para completarlos hasta la fecha de este año, ¿no? En fin. Pero también me encontré con que hay apartados donde dice teoría de la dependencia, ¿sí? Que no está considerada como teoría de relaciones internacionales o en el rubro, ¿sí? En fin. O teorías sobre la política exterior. A ver, entonces, ¿de qué me estás hablando? O sea, eso es una visión muy sesgada de la concepción de los temas de teoría, ¿no? Sí, esta parte de, bueno, toda esta reflexión donde hay artículos de todo tipo, en fin, como ya lo bien señaló el doctor Alfonso Sánchez, y yo diría que en términos generales, al hacer una revisión y tratando de contestar esta pregunta, ¿sí? Dije, bueno, ¿sobre qué he escrito yo en mis 50 años? Bueno, no en 50 años, yo empecé a escribir realmente mi primer artículo en 1978, ¿sí? Publicado ya en la revista. Tengo otras publicaciones previas, pero en otros lados, ¿no? En fin, pero yo terminé la carrera en 1974 y me incorporé a la docencia luego, y bueno, entonces empecé a revisar y sí, tengo artículos, el primero sobre crisis, reajuste, hegemonía y dependencia. Estamos hablando de 1978, después de la crisis energética, en fin, como un tema obligado. Después, un trabajo teórico sobre la detente internacional, teoría y realidad, pero al encontrar todos estos textos, el primer texto que está en teoría es un texto de 1973, recién surgida la revista, de Aguilera Beteta, que fue mi profesor de teoría de relaciones internacionales, y el único libro que me dio, que vimos en el semestre de teoría, ¿sí? Fue el de Morgenthau, el de Hans Morgenthau, ¿sí? Política entre las naciones, ¿no? En fin, para mí eso se planteó como la teoría. Obviamente fue una etapa, esos años 70, muy importantes, fundamentalmente, y eso es un reconocimiento que siempre le hacemos a la doctora Graciela Arroyo Pichardo, que ella impulsó una apertura de discusión muy seria en la facultad sobre los temas teóricos metodológicos de la disciplina de relaciones internacionales. Estábamos en la facultad atrasados años luz en relación con la academia estadounidense y otras academias en el mundo. Entonces, la revista sirvió también de un espacio para que los profesores jóvenes y los más avesados, en fin, más viejos, trabajáramos en torno a este tipo de cuestiones. Entonces, sí, yo escribí sobre la detente internacional, teoría y realidad, en 1984. México y sus instrumentos de negociación internacional. No debe haber un internacionalista en México que no aborde los problemas de la política exterior de México, los problemas de las negociaciones internacionales de México. Hubo un número también en 1986 monotemático sobre las Naciones Unidas, los 40 años de las Naciones Unidas. Ahí escribí un artículo también sobre estos 40 años, ¿sí? Obviamente en los 80 también la importancia de la cuenca del Pacífico. Todavía no hablábamos de China como la gran potencia, hablábamos de los New Industrializing Countries, estos 4 países, los tigrillos, ¿no? De Asia, en fin, y sus experiencias históricas. Ubicación del marxismo, otro artículo en 1991, la ubicación del marxismo en el debate teórico de la disciplina. En 1991 también, economía y armamentismo. En 92 los proyectos latinoamericanos de libre comercio, integración fragmentada, en fin. Nada más lo saqué al azar, ¿sí? Unos cuantos, para ver la diversidad de análisis. Obviamente más adelante he trabajado temas fundamentalmente sobre la Unión Europea, ¿sí? Y están publicados ahí en la revista de Relaciones Internacionales. Pero si considero el artículo que más me lo han pedido, ¿sí?
Y además me han invitado al extranjero a exponerlo. Fue sorprendente, porque el momento en que se publica una revista se indexa, ¿sí? Y sale a la nube y lo pueden consultar en cualquier parte del mundo. Y pues empecé a recibir en mi correo, ¿sí?, invitaciones para ir a Panamá, para ir a España, para ir a Alemania, a Bucarest, en fin. Y es un artículo, ¿sí?, que no lo he discutido aquí con mis colegas, ¿sí?, a veces no nos leemos entre nosotros, ¿sí?, que es el de las falacias, ¿sí?, en este número 133, donde se conmemora los 100 años de la disciplina, en donde escribo un artículo sobre las falacias sobre la disciplina de relaciones internacionales, donde planteo 5 falacias o mitos en torno a lo que se ha visualizado, lo que señalaba el doctor Sánchez Múgica, ¿no?, ¿sí?, que es eso que se llama relaciones internacionales. Pero también se lo podríamos decir a la ciencia política. ¿Qué es eso que se llama ciencia política? Nuestro querido doctor José Luis Orozco, una eminencia, ¿sí?, en filosofía y en política exterior de los Estados Unidos, él escribió un libro maravilloso, ¿sí?, que es La pequeña ciencia. ¿Cómo surge la ciencia política en Estados Unidos, ¿sí?, y se convierte en la disciplina de la ciencia social más importante, desplazando toda la corriente europea de la sociología, ¿no? En fin. Entonces, ¿qué es eso de la ciencia política? Bueno, ¿qué es la pequeña ciencia a la que aborda? Que obviamente se resume toda la historia de la teoría y la filosofía política en una disciplina de las ciencias sociales que se ha denominado ciencia política, ¿sí? Y que a veces muchos politólogos y en muchas instituciones del mundo jamás se meten a los temas de teoría y filosofía política, ¿sí?, sino se van más a la cuestión de la administración pública, en fin. Bueno, este artículo me ha dado muchas satisfacciones, nada más hablo de 5 falacias, hay más, ¿no? Y la primera es sobre que es una ciencia generalista la nuestra, ¿sí? Y así he escuchado colegas muy distinguidos, ¿sí?, que hablan de esa formación generalista de los internacionalistas, confundiendo la interdisciplina, ¿sí?, la multitrans, con esta visión generalista. Y obviamente una de las características y el sello del internacionalista tiene que ser una formación interdisciplinaria, ¿no? El otro tema que se sigue discutiendo es que la ciencia de relaciones internacionales no ha alcanzado el nivel de ciencia porque no tiene su metodología propia. Obviamente es una falacia. ¿Alguien me puede decir cuál es la metodología de la sociología o la metodología de la ciencia política? ¿Sí? Son corrientes de filosofía de la tienda y teorías del conocimiento que se articulan en enfoques teórico-metodológicos, ¿sí? Ahí tenemos las diferentes corrientes que podemos atribuirle el nombre de metodología en el sentido más estricto del término, como en el marco de la filosofía de la ciencia y la teoría del conocimiento. Y obviamente la disciplina de relaciones internacionales, igual que todas las demás ciencias sociales, tienen, ¿sí?, diferentes corrientes teórico-metodológicas. Por lo tanto, es un mito, es una falacia hablar del método de la disciplina de relaciones internacionales. Hay técnicas, ¿sí?, que no confundirlas con método, ¿no? Son diferentes. La otra falacia, ¿sí?, es la miscelánea de corrientes teóricas. Voy a hacer una investigación, una teoría, un estudio, un proyecto de investigación, y eso lo vemos cuando empiezan a hacer sus tesis de la licenciatura o en el posgrado, en las maestrías y los doctorados, que tienen que presentar un proyecto y dicen, bueno, yo voy a escoger una corriente teórica de la disciplina, ¿sí?, para fundamentar el enfoque metodológico, y confunden a la corriente del realismo político, el idealismo o las corrientes cientificistas, ¿sí?, como corrientes metodológicas. Hay toda una falacia, ¿sí?, y que se sigue repitiendo en México, en la facultad y a nivel mundial. La otra es sobre el eclecticismo, ¿sí?, el eclecticismo en las ciencias sociales, y que en nuestra disciplina parece que hay una moda que llegó para quedarse, ¿sí?, que el eclecticismo es la forma barata, ¿sí?, de construir el conocimiento.
Y hay textos, y se ha discutido toda esta corriente, las nuevas corrientes reflectivistas, fundamentalmente el constructivismo, que sustenta que el eclecticismo es una forma constructiva y acelerada, ¿sí?, de hacer ciencia, sin hacer ninguna reconsideración sobre las rupturas epistemológicas en el discurso cuando trabajamos con esta visión. Y la otra es los manejos conceptuales de moda, fundamentalmente esta idea de la globalización, ¿sí?, y la sociedad global y los estudios globales. Y miren que si alguien sabe de esto es el doctor Sánchez Mújica, porque además él trabajó en un instituto de estudios globales, ¿no? En fin, ahora se habla, ¿sí?, el sur global, so what, ¿sí?, el norte global, como si fueran monolíticos y homogéneos. El norte, estudien simplemente la Unión Europea, ¿sí?, las diferencias estructurales de la estructura de poder entre los países miembros de la Unión Europea. No es lo mismo Alemania, ¿sí?, que Grecia, no es lo mismo Francia que Portugal, etcétera, etcétera. Hay una estratificación de relaciones de poder aún en estos procesos de integración regional, ¿no? Y ahora, esta moda, ahorita estamos discutiendo, bueno, ya tenemos algunos años discutiendo y hay trabajos ya y estudios muy interesantes sobre la desglobalización. Pues no que había llegado para quedarse el fin de las fronteras, el debilitamiento del Estado, la soberanía prácticamente ya quedó en la historia. Todo eso implica la construcción de falacias a nivel de los aparatos conceptuales. Y trabajo esa falacia de esta moda, como toda moda efímera, sobre la globalización. Pero, obviamente, hay que hacer una acotación, no confundir, ¿sí?, todo el paradigma de la globalización neoliberal, etcétera, con los procesos de internacionalización de todas las relaciones básicas, de las relaciones sociales básicas. En fin, yo lo dejaría aquí. Muchas gracias, Roberto. Bueno, aquí está un ejemplo, gracias. Lo que mismo Roberto nos dijo es una proyección de su producción y además de sus concepciones críticas sobre esto que también él critica y que efectivamente tiene razón. Habría que discutirlo ahora, su artículo, aquí entre la comunidad, que es lo que él pide y denuncia. Muchas gracias. Adelante, Teresa, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues entonces creo que yo fui sujeto de las modas, porque les iba a comentar precisamente que entre los artículos que más disfruté leer como estudiante y como recién egresada y artículos de la revista están precisamente uno de la doctora Graciela Arroyo y un texto que habla sobre la globalización y lo local, en esta combinación que se daba entre situaciones, un fenómeno entre la globalización, pero cómo se adaptaba esa globalización a regiones muy concretas, ¿no? Ese era uno de los textos que más me parecían interesantes y que me provocaban. Lo mismo que el texto de María Cristina Rosas sobre la globalización y regionalismo, procesos antagónicos o complementarios, publicado en el número 71 de la revista, que por cierto lamenté mucho no ver ninguno de los dos, desafortunadamente ninguno de los dos están en línea. Sin embargo, puedo decir que seguramente son de mis artículos favoritos porque en esos años, bueno, el tema que nos ocupaba era precisamente el regionalismo y la globalización como fenómenos a estudiar, ¿no? Tal vez no como teoría, pero sí como fenómenos a estudiar, ¿no? En lo que se refiere a los textos que me resultan más útiles para mis cursos, hay dos textos de David Sarkis. Uno de ellos es el proceso de enseñanza-aprendizaje en la teoría de relaciones internacionales, publicado en el número doble 84 y 85, y el segundo es ¿Para qué sirve el estudio teórico de las relaciones internacionales?, publicado en 2011. Justamente lo que decían tanto el doctor Peña como el doctor Alfonso Sánchez, que habla sobre esta cuestión epistemológica de la disciplina, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Qué son las relaciones internacionales? Y creo que estos dos artículos plantean muy bien
la importancia de las teorías para abordar diversas problemáticas de la realidad internacional, así como para entender que es solo a través del planteamiento de preguntas que se va construyendo el objeto de estudio. Y aquí es quizás, lo vincularía con lo que mencionó el doctor Peña con respecto a estas misceláneas, ¿no? Si nosotros no planteamos de entrada preguntas sobre cómo construir nuestro objeto de estudio, tampoco podremos encontrar aquellos conceptos y aquel marco teórico que nos ayude a explicar nuestro objeto de estudio, ¿no? Y no es solamente elegir, ¿no? Elijo esta o elijo aquella teoría. Y bueno, nada más mencionar que hay otros artículos que también me parecen indispensable conocer, como es el texto de Héctor Cuadra, El idealismo en relaciones internacionales, el texto de Alfonso Sánchez Mujica sobre posmodernidad y ruptura epistemológica en las relaciones internacionales, así como, bueno, ya lo mencionó el doctor Peña, las falacias sobre la disciplina de relaciones internacionales, o el de Alberto Lozano, que habla sobre el feminismo en la teoría de relaciones internacionales, ya que esto va siendo muestra de la evolución y de estos temas que van provocando la reflexión en nuestra disciplina. Y bueno, yo hasta aquí lo dejaría. Estos son mis artículos favoritos, digámoslo así. Muy bien, bueno, gracias, muchas gracias, Teresa. Muy puntual, nos señala lo que ella ha sido fuertemente influida en su formación, como lo acaba de señalar. Adelante, por favor, Alfonso Sánchez. Sí, muchas gracias. Me parece que escuché que los próximos números son como temáticos, si no me equivoco, ¿verdad? Están. Bueno, eso hoy lo castigan las normas de las editoriales globales, ¿verdad?, que se dedican a que otros trabajen para ellos vender esos artículos, ¿verdad? Creo que así ocurre eso, ¿verdad? Incluso yo casi he tenido que comprar mis propios artículos, ¿verdad?, en alguna revista, ¿verdad? Pero bueno, hay algunos números temáticos de teorías y bueno, me voy a referir a ellos, pero también a otros artículos. El primero quizá es el número 16, que está de 1977, que digamos está emparentado, yo hago el vínculo con la publicación de las ponencias del primer coloquio de primavera, que el tema era la enseñanza de las relaciones internacionales. Entonces, ese me parece, y debo decir que es uno de los textos que, a pesar de ser de 1977 y que ya también me castiguen porque mis programas de estudio no son textos de los últimos 5 años nada más, imagínense, estoy hablando uno de 1977, de no sé qué prehistoria, ¿verdad? Pero bueno, ahí están artículos de Alfredo Romero. Bueno, y también un poco al respecto, quería señalar que probablemente, y ya lo han dicho también quienes me han antecedido un poco, que no solamente, exacto, el título del artículo, sino también si nos vamos al autor, pues ya sabemos quiénes son. Ahorita voy a estar repitiendo los nombres de estas personas. Entonces, quizá yéndonos a esos autores, aunque efectivamente Roberto Peña trabaje cuestiones de Europa, pues sabemos que está en el área, en el eje temático, sus preocupaciones, sus temas de investigación, también teórico-metodológicas. Entonces, en está Alfredo Romero, María Luisa Cabral, que también hace algunos otros después, por supuesto Graciela Arroyo, Jaime Isla y Víctor Bata, Lucía Irene Ruiz Sánchez, incluso, todo esto sobre la enseñanza. El número 23 de 1978, hay un texto también, me parece clave, de Luis González Sousa, sobre el marxismo como una concepción totalizadora de las relaciones internacionales, y también un texto de Ileana Cid. En el número 29 de 1980, nuevamente María Luisa Cabral, sobre las tendencias actuales, ¿verdad?, en las teorías de las relaciones internacionales, e Ileana Cid y Pedro González Olvera sobre los procesos y sujetos de la historia y las relaciones internacionales. Hay otro número completo, digamos, temático de 1984 que dirigió Graciela Arroyo, donde están textos de Roberto Mesa, de Luis González Sousa, de Víctor Bata, de Ileana Cid y Pedro González Olvera, de Roberto Peña, también el que ya mencionó sobre la de TAN, de la propia Graciela Arroyo, etcétera.
El número 3334 también me parece interesante, está ya, aquí aparece mencionado por el doctor Peña José Luis Orozco, la teoría del imperialismo norteamericano, y un artículo interesante de Elizabeth Ferris sobre aplicaciones norteamericanas de la teoría de la dependencia, un extraño, una quimera extraña por ahí, ¿verdad? Aparece. También Carlos Uscanga escribe sobre teorizaciones de las relaciones internacionales de Estados Unidos, también Ileana Cid y Pedro González, que escriben, como vemos, a 2 manos o a 4 manos, ¿verdad? Rosendo Casasola, en fin, más adelante también algunos artículos escasos, pero de Héctor Cuadra, que también nos mencionó la maestra Teresa Pérez, sobre la teoría de la organización internacional, también ya se refirió Roberto sobre este número, y otro, el número 47, que me parece que dirigió Hilda Varela, ¿verdad? Donde ella misma, Héctor Cuadra, habla de la sociología internacional y la sociología latinoamericana y afirma un desencuentro analítico. José Luis Orozco sobre el pragmatismo y Carlos Ballesteros también sobre la conciencia de la modernidad. Me parece un número muy interesante. El otro número que también ya ha hecho mención, el número 99, también dirigido por Graciela Arroyo, donde también escribe Carlos Ballesteros, Víctor Bata, Claudia Gil, Camelia Tigau, Alfredo Romero, sobre una perspectiva no eurocéntrica para el estudio de las relaciones internacionales, el este de Asia, Samuel Sosa, Rocío Venegas, Acuavi Adonón, y otros más recientes, ¿verdad?, que muestran también, como voy a decir más adelante, una tendencia interesante. En el número 115, Rafael Calduc habla de la escuela española, mientras que en el número 133, donde aparece el texto del doctor Roberto Peña sobre las falacias de la disciplina, está también Gladys Lecchini sobre la escuela rosarina, David Sarkis sobre los internacionalistas y el estudio de la historia, ¿verdad? Y un texto que tiene 2 partes de David Herrera sobre hegemonía y relaciones internacionales, que está dividido en el número 127 y 128. Bueno, en fin, eso me parece que muestra un poco estos autores, este grupo de esta comunidad también teórico-metodológica y pues los que han, digamos, los que me parecen a mí que pueden ser muy significativos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Alfonso Sánchez. Sí. De manera puntual, pues nos señala lo que para opinión de Alfonso Sánchez han sido números importantes, claves en el desarrollo de este primer eje, que es el teórico-metodológico y su trascendencia. Vamos finalmente a la última pregunta, pero me quisiera yo permitir aquí, el espíritu de esta primera mesa está entre nosotros aquí, y lo han dicho los tres conversadores, los 3 ponentes, la presencia de la doctora Graciela Arroyo Pichardo, como una de las más fuertes impulsoras para atrevernos a pensar más allá de lo dominante, ¿no? Y efectivamente, gracias a ella, pues nos obligó a escribir sobre diversidad cultural, sobre complejidad y últimamente sobre un enfoque de colonial o colonial, descolonial en las relaciones internacionales, ¿no? Creo que ahí es merecida mención a ella, y quizás me voy a permitir, ¿no?, citar algún trabajo que hicimos sobre su legado en la revista 128, una breve cita de ella que nos decía lo siguiente, que nos da pie para la última pregunta, y cito a doctora Graciela: nuestra responsabilidad como científicos de las relaciones internacionales es justamente ser creadores de conocimientos, contribuir constructivamente al desarrollo de la disciplina y no ser solo repetidores de las teorías no siempre congruentes con nuestra perspectiva y con el lugar que ocupamos en el mundo. Las nuevas teorías y los nuevos paradigmas deberán proponer formas de acción congruentes con los intereses mayoritarios y basados
con el respeto mutuo. Fin de la cita de la doctora Graciela. Creo que esta muy importante mención y que da marco a la siguiente y última pregunta de nuestro conversatorio. ¿Cuál ha sido la evolución del área teoría y metodología en la carrera y en los temas abordados en la revista en esos 50 años? Por favor, Roberto. Bueno, gracias. Yo creo que si podemos hablar del despegue de las discusiones teórico-metodológicas en la facultad, es en la década de los 70, ¿sí? Prácticamente, como les decía, yo estudié en 1972, no sé, la materia de teoría de relaciones internacionales, y el único libro que me dieron fue el de Morgenthau, y lo vuelvo a repetir, o sea, y cuando me empecé a meter a recomendación del doctor Héctor Cuadra, ¿sí?, que fui su adjunto varios semestres, a conocer un mundo más allá de Morgenthau, ¿no? Dije, ¿qué pasa en México? O sea, ¿qué pasa en la facultad? Que estamos, como lo dije, años luz atrás de las discusiones que se estaban dando ya en ese momento. Prácticamente ya venía, pero a galope, la teoría de la interdependencia de Diogenes y Nye, ¿sí? Y nosotros en la facultad se seguía dando los cursos de teoría a un nivel bastante limitado. Yo podría decir que la doctora Graciela Arroyo, ¿sí?, revolucionó la enseñanza y la discusión de la disciplina en la facultad, ¿sí? Y tuve la oportunidad, junto con colegas, Samuel entre ellos, ¿sí?, de entrar al Centro de Relaciones Internacionales en una etapa muy importante de cambio estructural de la enseñanza de la disciplina en la facultad, ¿sí? Y fuimos beneficiarios y colaboradores de todo este cisma, vamos a decirlo así, ¿sí?, de cómo se venía estudiando la carrera y obviamente las cuestiones teórico-metodológicas en la facultad. Y nos metimos de lleno a discutir estas cosas. De ahí pues surge la pasión, ¿sí?, por las cuestiones teórico-metodológicas. No creo que haya nada más lúdico y pues no sé qué otra palabra utilizar, ¿no? Excepcional, de ponerte a reflexionar y empezar a construir respuestas tentativas ante las interrogantes que nos formulamos de las cuestiones personales, nacionales, internacionales, ¿sí? Y esa posibilidad de recurrir a todo ese bagaje y todo lo que venía de siglos atrás, pero que nuestra licenciatura estaba muy sesgado antes, ¿sí?, pues prácticamente es como algo, vamos a decir, estimulante, sentarse a reflexionar, a discutir sobre los problemas nacionales, sobre los problemas de la política exterior, sobre los problemas de la política internacional, de la política mundial, y qué está pasando, ¿sí? Siempre, yo puedo decir que yo fui testigo, ya siendo estudiantes de la licenciatura, ¿sí?, entre esta facultad de 1970, en un momento pues que prácticamente se había dado la segunda gran escalada militar de los Estados Unidos en Vietnam, en 1969 con Nixon, que llegó a mandar a 500,000 de soldados estadounidenses a Indochina, ¿sí? ¿Qué estaba pasando en ese momento en el mundo, ¿sí? Me tocó también el inicio de un sexenio de Luis Echeverría aquí, ¿sí?, donde rompe toda la visión, vamos a decir, arcaica o inactiva de la política exterior. Hay textos sobre todo el movimiento tercermundista de ese periodo de sexenio, ¿sí? Y obviamente también en 1970 el llegar a una presidencia en América Latina, en Chile, ¿sí?, de un socialista a través, la primera vez en la historia, a través de un proceso democrático, el arribo de Salvador Allende a Chile, ¿no? O sea, ¿qué estaba pasando en el mundo? Y puedo decir que empecé a ser testigo como estudiante y más adelante ya como profesor, en fin, de toda una etapa histórica de los 70s, de cambios muy profundos, ¿sí?, a nivel mundial, obviamente, y ya se fueron casi la mayoría de los alumnos, en fin, pero ustedes también están siendo testigos de un momento muy importante que está viviendo el mundo hoy en día, ¿sí?,
No solamente esta crisis, como le llama el maestro Sosa, ¿no? Endémica o no sé qué, en fin, pero la palabra crisis, ¿sí? Yo la tengo presente, bueno, desde la preparatoria, ¿no? Prácticamente, ¿no? Hasta la fecha. No ha habido un periodo de mi vida de que no se hable de crisis económicas, sociales, de cualquier tipo, pero ahí tenemos, y obviamente hoy en día con las crisis globales es terrible, ¿no? En fin, yo creo que sí, ha habido una evolución importantísima, ¿sí? Y puedo jactarme desde los años 80 ya, de que nos podíamos sentar en cualquier panel a nivel internacional a discutir con colegas de las principales universidades del mundo, yo estoy hablando de Stanford, Harvard, la Sorbonne, en fin, a discutir desde la atalaya de nuestra formación teórico-metodológica en esta facultad a ese nivel. Y lo reconozco, fue una etapa de movimiento integral de profesores, de profesoras en la facultad, que entramos en una dinámica, y hasta ahorita me está cayendo el 20, de cambio sustantivo en la enseñanza. Y obviamente en la actualidad todos los estudiantes que se van de movilidad estudiantil al extranjero, ¿sí? En la licenciatura, no conozco un caso de un estudiante que no haya sido exitoso o exitosa la estudiante, ¿sí? Y el alto nivel competitivo de nuestros estudiantes que están en 7º semestre en la licenciatura y van a cualquier universidad de Canadá, Estados Unidos, Europa o Sudamérica, ¿sí? En donde se reconoce el nivel que llevan nuestros estudiantes. Y eso prácticamente para mí es muy gratificante, porque aún con el plan de estudios actual, que creo que es el peor plan de estudios que ha tenido la licenciatura en toda mi historia que tengo aquí, ¿no? Sí, es terrible, ¿sí? En fin, hoy estamos en una reforma, en una revisión, en fin, de actualización, pero prácticamente seguimos cumpliendo con ese perfil de egreso y de formación de nuestros estudiantes a nivel con estándares internacionales. Yo concluiría con esto. Gracias. Muchas gracias, Roberto Peña. Tere, por favor. Bueno, para mí es importante considerar y tener muy, muy claro que el desarrollo teórico sigue a la dinámica internacional. Muchas veces pensamos que la teoría, o se piensa que la teoría está separada de la realidad, y bueno, pues no hay nada más alejado de la verdad. ¿Por qué? Porque, como lo mencionó el doctor Peña, bueno, la evolución que va teniendo la sociedad internacional tiene que ser explicada, y por lo tanto la revista, en este sentido la revista ha llevado o ha sido muestra de esta evolución. Así, por ejemplo, yo me encontré artículos de los años 80 en el que se hablaba del nuevo orden económico internacional, la Guerra Fría, el proceso de la détente, etcétera, etcétera, y en tanto que en los años 90 se habló de la desintegración del bloque soviético, que dio pie a un buen número de artículos sobre la globalización. La globalización, ya lo había mencionado, globalización, regionalismo, multilateralismo, etcétera, etcétera, para que actualmente, pues el doctor Peña le llamó estas modas de las teorías reflectivistas, que sin embargo se han insertado muy claramente en la disciplina. Teorías o enfoques como la posmodernidad, las teorías feministas, los enfoques feministas, la teoría social crítica, han marcado un cambio, o plantean, desde mi perspectiva, están planteando una necesaria revisión de cómo estamos abordando los fenómenos internacionales. Al respecto, hay un número que, bueno, ya lo habían dicho, que el número 99 compendia una serie de artículos en los que se discute el estudio tradicional de las relaciones internacionales, y se propone, como resultado de un foro interfacultades sobre metodología para el estudio de los cambios en la dinámica mundial del siglo XXI, una revisión de la manera en cómo se acerca el científico social, el internacionalista, a los fenómenos del siglo XXI. Es muy claro que en el siglo XXI los problemas que se han presentado requieren incrementar la interdisciplinariedad, los problemas sobre medio ambiente, los temas de género, en fin, hay una serie de problemáticas que ya traspasan lo que es la participación
por excelencia antes del Estado, bueno, pues ahora hay actores sociales que traspasan las fronteras y que implican nuevas formas de acercamiento. Y entre ellos creo que una de las propuestas que se ha retomado con fuerza en la facultad es la teoría de la complejidad y que entre muchas otras, ¿no? Pero creo que la teoría de la complejidad ha sido una de las vertientes que más se ha arraigado, e incluso hay una asignatura al respecto. Y bueno, donde se retoma con mucho énfasis lo que es la teoría de sistemas, ¿no? Ahí volvemos a lo mismo, son nuevos enfoques o nuevas maneras de acercarnos a la realidad internacional, pero recuperando y siempre partiendo de lo que ya existe. Esto creo que no podemos olvidarlo, no es que transformemos, no es que se cree una nueva teoría de la nada, sino al contrario, tiene su fundamento en las escuelas de pensamiento y también en un desarrollo epistemológico que se ha venido desarrollando. Y en este sentido, yo lo único que comentaría es que la revista sí da cuenta de estos procesos y de estas transformaciones que se han dado en la realidad internacional y que por supuesto impacta en cómo analizamos, cómo nos acercamos para entender esa realidad, ¿no? Hasta aquí lo dejaría yo. Gracias. Muchas gracias, Tere. Gracias. Adelante, Alfonso, por favor. Sí, bien, en este sentido también yo identifico 4 momentos y 3 comunidades distintas. En la revista probablemente no alcance esos otros niveles del debate teórico, etcétera, sino lo que yo veo en la revista, digamos, en esa pues, panorámica que no podemos profundizar más, es un primer momento que va hacia la enseñanza, ¿verdad? Luis Ochoa, siguiendo un estudio de las profesiones en México, del Colegio de México, decía que, bueno, pues que la UNAM, quizá porque es una universidad más que nacional, estatal, pues obedecía a las necesidades del Estado mexicano en su diseño. Probablemente en 1951, con las ciencias diplomáticas, podríamos acercarlo. Pero me parece que el número 16, precisamente, da cuenta de la independencia, de la autonomía que la propia facultad, la propia disciplina de Relaciones Internacionales toma para su propia enseñanza. No está siguiendo al Estado, sino está innovando, está pensando en este proceso de la enseñanza que, bueno, también ya a la que ya se refirió y describió muy bien el doctor Peña. El segundo momento yo le llamaría la centralidad del marxismo. Y ahí lo dejo. Otro momento es la apertura a nuevas corrientes, ¿verdad? A teorías más particulares de la organización internacional, de los estudios de futuro, del imperialismo norteamericano, del pragmatismo, etcétera. Es un tercer momento. Y el momento más reciente, que también efectivamente, como lo ha dicho la maestra Pérez, es que da cuenta de lo que está ocurriendo en el debate teórico, tanto en la transformación del mundo como en el debate teórico, es pues la complejidad de la teoría actual, la complejidad teórica actual, no solamente en las relaciones internacionales, sino en otras disciplinas políticas y sociales. Donde yo encuentro como 3 elementos de esta gran complejidad teórica actual, para tratar, digamos, de entenderla, ¿no? Diversidad, hibridismo y regionalismo, ¿verdad? Ya decía yo de los artículos tanto de Rafael Calduc, donde dice, sí existe una escuela española de las relaciones internacionales, sí existe una escuela rosarina, ¿no? Sí existe una teoría tepiteña o de San Ángel, donde ustedes quieran situarse, ¿verdad? O sea, es decir, ¿por qué tendría que existir esto? Y aquí nada más me refiero al texto de Garay y Martínez de la revista Oasis, que dice nada nuevo sobre las teorías de relaciones internacionales en América Latina, ¿no? Y lo que yo rescataría de eso, además de que la pregunta es muy interesante, ¿no? ¿Qué hay en América Latina de las teorías de relaciones internacionales? Es la metodología, ¿verdad? O sea,
cómo encontrar cierta originalidad, cómo encontrar, ¿no? En fin, ¿no? Es un artículo que efectivamente muestra su metodología y en ese sentido es valiosa. Pero es cierto que es una crítica. ¿Por qué tendríamos que tener teorías locales o regionales? Pero lo cierto es que están ahí manifiestas. Y por último, me voy a salir un poco de esta última reflexión para ir a otra que tiene que ver con los aparatos críticos y una defensa que hago. Me siento decimonónico, me siento más que decimonónico, medieval, ¿verdad?, de la escolástica, que es donde inició nuestra tradición. Aquí se habló de tradición en la mesa anterior. Nuestra tradición científica, nuestra tradición humanística de pensamiento es las notas al pie de página. Que ahora unos conductistas, precisamente cuando atacamos el behaviorismo en su momento, bueno, esos conductistas ya nos convencieron que hay que citar parentéticamente, ¿no? Eso desaparece el debate teórico. Si desaparece el debate en otros artículos analíticos y de casos, en la teoría lo vuelve verdaderamente, o sea, yo puedo crear todo, ¿verdad? Porque citaré paréntesis Arroyo 1999, pero realmente eso desaparece en el verdadero texto, ¿no? Pero también tiene que ver con que efectivamente, si pensamos que es una tradición que nos rebasa, que la aprendimos con Alfonso Reyes, que la aprendimos con... bueno, yo la aprendí aquí en esta facultad, ¿verdad? Mi maestra no recuerdo cómo se llamaba, era Dolores Muñoz Cano, ¿no? Y me enseñó a hacer eso. Entonces, ¿por qué ahora me van a imponer? Bueno, en fin. No, pero teóricamente sí es, o sea, es decir, también la forma es fondo, y esta tradición, estos momentos de la revista me parece que no rompen uno con otro. El momento de la enseñanza no es roto por ese momento de la que llamamos centralidad del marxismo, y no es roto por estas nuevas teorías que se incorporan, ¿no? Porque también, ¿verdad?, vamos a ver que en los últimos artículos, digamos, por ejemplo, el de David Herrera, pues también hay una continuidad entre un pensamiento que viene del marxismo, ¿verdad?, un pensamiento crítico, un pensamiento, etc. Entonces, y este momento, creo que este momento, digamos, un poco más diverso y más complejo, en realidad también atiende a lo que está discutiéndose, o sea, en el mundo, y retoma pues nuestra propia tradición académica y científica. Muy bien, con esto. Muchas gracias. Bueno, yo creo que los que se quedaron, creo que lo están sintiendo muy fuerte, esto último en las palabras, y siempre los últimos serán los primeros. ¿Por qué? Porque la convocatoria que hace esta primera mesa es: volvamos a la reflexión, ¿no? Planteémonos nuevas formas epistémicas, nuevas formas del conocimiento, atrevernos a conocer, a pensar diferente, más allá del yo lo ya dado, como nos diría alguna vez Hugo Semmelmann, ¿no? Vamos a investir a ese viejo conocimiento y a crear nuevos conocimientos. Y creo que qué mejor manera de empezar nuestro 50 aniversario de la revista que con esta mesa, que yo insisto, deberían de cruzar transversalmente todas las otras materias y llevar una estructura siempre teórico-metodológica. Muchas gracias por su atención, gracias Alfonso Sánchez, gracias Teresa Pérez, gracias Roberto Peña, y los invitamos a la segunda mesa inmediatamente, que es la política internacional. Estará el maestro Héctor Herrera Capetillo, estará Yadira Gálvez y estará María Cristina Rosas y Marco Antonio Lopategui como moderador. Adelante, muchas gracias.